Hegel, el equilibrio. Hegel nos enseñó que toda la realidad se conoce por vía de la razón, y como todo lo que se piensa es real y al revés, todo lo real se piensa. Friedrich Hegel nos da la idea del equilibrio. Conocer las limitaciones ya es estar más allá de ellas. Hegel, el filósofo. George William Friedrich Hegel nace en Stuttgart el 27 de agosto de 1770. En el seno de una familia protestante. Así que finalizada la etapa secundaria, Hegel entra en el departamento de teología de la Universidad de Tubinga, 1788-1793, y ahí es donde defiende su tesis. Recibe influencia de Schelling, Hölderlin, Kant o Schiller. En el año 1807 escribe su obra más representativa, Fenomenología del Espíritu, donde el filósofo desarrolla la idea del movimiento de la conciencia a partir de los datos de los sentidos, de la percepción evidente hasta el conocimiento verdadero. Porque es únicamente desde la razón como el ser humano llega a conocer la verdad. Hegel aborda varios campos del conocimiento: filosofía del derecho, la ética, la lógica, la fenomenología de la mente, literatura, griego, latín, matemáticas o historia de las religiones. El cabrón se metió a todo. En 1811 se casa con Maria von Thurner. En 1816 se traslada a Heidelberg y escribe la Enciclopedia de la Filosofía. 2 años más tarde comienza a dar clases en la Universidad de Berlín. Su éxito era tal que a sus clases acudían estudiantes de todos los puntos de Europa, y de hecho, su filosofía del Estado y del derecho se convierten en la filosofía oficial de Prusia. Hegel muere en el año 1831, dejando al mundo sin un gran pensador. La versión oficial cuenta que el filósofo estaba enfermo de cólera, y eso le mató. La dialéctica de Hegel. El punto de partida de la filosofía de Hegel es que toda la realidad puede ser conocida por la vía de la razón. Todo lo que puede pensarse, por tanto, es real, y al revés. La razón se manifiesta en el mundo a través de la realidad absoluta. Entonces, si hay una identificación entre la existencia y la idea, significa que la realidad puede ser conocida a partir del conocimiento de los conceptos. Así, la lógica, que es la ciencia que estudia los conceptos, se identifica con la metafísica o la ciencia de lo real y de su esencia. La dialéctica hegeliana consiste en un proceso mediante el cual una idea conduce a otra contraria, es decir, la realidad es antagónica y siempre se transforma en su opuesto para llegar al equilibrio, a la superación de la contradicción. Tesis, antítesis, síntesis. Pero este no es un proceso lineal sino circular, ya que no termina con la superación armónica de los contrarios, sino que la síntesis conducirá inevitablemente a su negación y todo vuelve a empezar en la rueda de la historia. Las 3 etapas de la realidad. El ser en sí, o la etapa del espíritu, que se convierte en otro, una vez que se sitúa en el mundo físico, es decir, en el espacio y en el tiempo, y así se transforma en ser para sí o naturaleza. El ser para sí deviene en conciencia, por lo tanto, es lo opuesto al espíritu. Esto, más allá de ser una simple negación, se transforma en la superación de ambas etapas de la conciencia. Por lo tanto, vuelve a surgir el espíritu. El ser en sí
y para sí, que es la superación de las dos etapas anteriores que las envuelve en una sola para, después, negarla de nuevo. ¿Es un ciclo? Es un ciclo. La génesis de la idea de Dios. La intención de Hegel es hablar de la religión como vínculo y no como ruptura. Es volver al corazón de la religión y hablar del amor como principio unificador, tal y como ocurrió con las primeras comunidades cristianas o en las sociedades griegas. Sin embargo, la unificación implica una escisión, una separación de lo divino. El ser humano busca, en la realización de su amor con lo divino, el concepto, es decir, la manifestación subjetiva de lo absoluto. Hegel habla por primera vez de procesos. La fe positiva exige fe en algo que no es. Lo que no es tiene dos alternativas. O bien está en proceso de ser, o bien no lo está. El individuo que está en proceso, dice Hegel, sufre. La consecuencia busca lo absoluto. La segunda alternativa es que lo que no está en proceso de ser no está determinado. Por lo tanto, no podemos saber más que está en proceso de ser. Ya hay las características que aparecerán después de la fenomenología: la conciencia desventurada, el proceso como concepto del ser, la diferencia de Kant entre ideas y concepto, y finalmente, la oposición sustancia, absoluto, sujeto y negación absoluta. Poco después, Hegel escribió El espíritu del cristianismo, donde deja de lado la creación de una religión nueva y descubre que el cristianismo ofrece lo que necesita para estructurar su sistema. Solo falta hacer una interpretación adecuada. Ahí, Hegel se extiende en un análisis histórico, teológico y filosófico sobre el cristianismo. Lo que es interesante es que se empieza a despuntar la idea de Dios como espíritu. Jesús encarna un espíritu en la historia, que finalmente se ha ido degenerando y desestructurando. Hegel propone de nuevo volver a las raíces, al amor como principio unificador. En el amor, el hombre se encuentra a sí mismo en otro, ya que el amor es una unificación de la vida, presupone la división. El desarrollo de la misma presupone una multiplicidad de la vida que se ha desplegado, y cuando más numerosas son las formas en las que la vida late y es viviente, tanto mayor es el número de puntos que puede unificarse. Es decir, el amor es unión, el amor es unificación, ya que te reflejas en el prójimo. Hegel tratará el problema de la positividad de la religión en otro enfoque. Se dará cuenta de que históricamente no hay una fuente reveladora original, sino que la supuesta revelación de las escrituras está basada por el tamiz de la experiencia y las circunstancias históricas. Además de que no toda la experiencia del cristianismo ha sido positiva y especulación, sino que están determinadas históricamente. Al respecto, escribe de la negatividad del hecho de que Jesús se apartara de la comunidad, pero del resultado positivo que generó, por lo que permaneció, fue el amor hecho espíritu, que después se convertiría en positividad. Con el paso del tiempo, y ya en la fenomenología, la distinción entre teología positiva y especulativa desaparecerá, pero este será el antecedente de esta asimilación. El espíritu absoluto y su manifestación en la historia. Según Hegel, el espíritu universal maneja la historia a través de los individuos y naciones. Esta manifestación del espíritu universal no está sujeta a las leyes humanas, ya que los héroes de la historia, aquellos que han contribuido a su desarrollo, son fundamentales en la historia de la humanidad. El filósofo entiende que la historia pasa por distintas etapas de su evolución: periodo de juventud, periodo de madurez, periodo de muerte. Pero la muerte no supone el fin, sino el nacimiento de una nueva etapa, es decir, de una nueva nación. La finalidad de la dialéctica de la historia es la libertad, fundamento del espíritu humano, y que es solo posible dentro del Estado, donde se impone la ley y el individuo las acata de manera voluntaria.
Hegel nos propone que la vida es antagónica para mantener el equilibrio universal, tesis, antítesis y síntesis. Esto no es algo lineal, sino más bien un ciclo. Todo su pensamiento está basado en ciclos, como las etapas del espíritu, el ser en sí, el ser para sí, el ser en sí para sí, lo que nos da cuerpo, consciente y alma. En cuanto al pensamiento de Dios y la religión, su estructura se basa en el amor, como un principio unificador, y trata de buscar ese origen al inicio que lo lleva a la verdad, pero se dio cuenta de que no existía, sino que todo es una consecuencia de todo, tanto en contexto histórico como en sus reglas y en su propia ética. Su finalidad de la dialéctica es la libertad, pero solo se consigue por medio de leyes que el individuo seguirá voluntariamente.